Buenos días compañeros, hoy día vamos a continuar con el avance de la materia y para eso vamos a terminar lo que habíamos dejado pendiente de las estructuras selectivas. Por último vamos a avanzar a la estructura selectiva múltiple y veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos su diagrama de flujo. Este es el libro que por si acaso les he mandado al grupo hace tiempo, así que este material ya lo tienen si quieren revisarlo. ¿Y cómo funciona? ¿Se acuerdan que las otras veces el diagrama de flujo para la condicional if utilizaba este rombo de aquí, ¿no? Y donde depende si era verdadero o falso, si va a un lado o si va al otro. En este caso es algo distinto. ¿Por qué? En este caso, si nos damos cuenta, siempre la selectiva múltiple va a empezar por un rombo, pero va a tener una única salida, como es en este caso. Y luego va a tener distintas entradas, que nosotros le vamos a denominar valores. Valor 1, valor 2, valor 3 y así, cada uno de los valores. Ya, pero ¿cómo funciona? Lo que hace es que nosotros aquí en este punto le vamos a dar una variable. Algún valor de una variable nosotros le tenemos que dar aquí. No colocamos una condición como lo habíamos hecho en los anteriores casos. Directamente colocamos una variable directa, una simple variable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a colocar aquí una variable, ¿no ven? Y si este mi valor 1 es igual al valor que está en mi variable, entonces se van a ejecutar las instrucciones correspondientes a este valor 1, estas instrucciones de aquí. Y si ustedes se dan cuenta, se ejecutan estas instrucciones y luego termina el switch case, así comúnmente se le denomina a esta estructura selectiva múltiple como switch case. Entonces, fíjense eso, si se cumple que esta expresión de aquí es igual a mi valor 1, estas se van a ejecutar y luego termina. Pero ¿qué pasa si no se cumple para este caso? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a preguntar para el segundo valor. Si el valor que hemos puesto aquí es igual al valor que hemos definido en aquí, entonces igual se van a ejecutar las instrucciones. Y así nosotros podemos ir definiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, cualquier cantidad de opciones. A estas nosotros lo vamos a denominar una opción. Si esta expresión es igual a esta opción, entonces se ejecuta lo que corresponde. Veamos un ejemplo de cómo se escribe en C++. Es de la siguiente forma. Siempre va a empezar en una nueva línea y utilizando la palabra reservada switch. Luego, dentro de los paréntesis, nosotros vamos a colocar la variable que nosotros queremos verificar. Abrimos llaves y luego colocamos los valores que van a ser nuestras opciones, lo que habíamos definido arriba en el dibujo. Y siempre, fíjense aquí, en el caso de C++, un caso siempre termina con un break. O sea, esta instrucción, solamente esta instrucción así, tal y como está escrito. Todo en minúsculas y con punto y coma al final. Siempre termina con un break. Porque el break significa que es el final de todas las instrucciones que se van a ejecutar si se cumple que nuestra expresión de aquí es igual al valor 1. Esto nos dice hasta aquí se van a ejecutar todas esas instrucciones. ¿Ya? Entonces siempre tiene que terminar con un break cada case. Siempre tiene que terminar con un break. ¿Ya? Y ahora para verlo mejor vamos a ver un ejemplo. En este caso voy a tomar el ejemplo del libro que les había comentado que está en la página. Bueno, en el enlace que les he mandado de Mega. Les había dicho que este libro estaba en inglés, así que vamos a agarrar este problemita de aquí. Bueno, ustedes pueden colocar en el traductor toda esta descripción y ahí pueden entender lo que dice. Pero yo se los voy a resumir. Haciendo esto. Básicamente este es el párrafo que nos dice qué es lo que hay que hacer. Dice escribir un programa que convierta un número de 1 al 12 al correspondiente mes. Y tenemos que, vamos a leer el número y luego vamos a mostrar el mes que le corresponde en el calendario. Empezando con 1, que hace referencia a enero, y terminando con 12, que hace referencia a diciembre.
Y para cualquier valor fuera de este rango tenemos que mostrar un mensaje de error. Este es un buen ejemplo para poder mostrar qué es lo que hace el switch case. Así que lo vamos a ver. Aquí dice un ejemplo de entrada. Aquí nos bota un mensajito diciéndonos que ingresamos un número. ¿No ve? Ingresamos el 3 y el 3 le corresponde a ¿qué? A marzo. Y nada más, eso es lo único que tenemos que hacer. Claro que tenemos que hacer que funcione para todos los números entre 1 y 12, ¿no ve? Con su mes correspondiente. Y esto más, si es que el valor que hemos ingresado está fuera de rango, entonces tenemos que mostrar un mensaje de error. Y si nos damos cuenta, aquí mismo nos dice algo. ¿Qué dice? Usar el switch or case statement para este programa. O sea que tenemos como un límite, por así decirlo, es que tenemos que utilizar un switch para este programa. Y aquí nos dice que imprimamos una salida simple. Ahorita todas las impresiones que nosotros hemos visto son impresiones simples, así que podemos hacer esto. A ver, iremos entonces a nuestro code blocks. Ya saben, lo de costumbre. A ver, bueno, primero vamos a declarar una variable entera que va a ser mes. Luego vamos a leer ese mes por teclado. En aquí nosotros estamos ingresando el mes que queremos mostrar, ¿no ven? Listo. Ahora viene la condicional switch. Switch. Listo. Luego, entre paréntesis, vamos a colocar la variable que nosotros queremos verificar. En este caso, el mes está en esta variable que se llama mes, ¿no ven? Entonces, esa es la variable que nosotros ponemos entre los paréntesis. Luego, abrimos y cerramos llaves y preguntamos. Bueno, definimos el caso. En el caso en el que el mes sea igual a 1, ¿qué tenemos que imprimir? Enero, ¿no ve? Enero. Listo. Ahora sí, ¿qué pasa en el caso en el que el mes vale 2? Entonces tendríamos que imprimir febrero. Febrero. Listo. Y así vamos a completar esto para todos los casos. Listo. Ya hemos terminado de colocar todos los meses, ¿no ve? Mes 1, para mes 2, mes 3, mes 4, todo eso. Pero ahora, si se acuerdan lo que les dije al principio, lo que tenemos aquí, ¿qué es lo que dice? Después de que definimos todas las instrucciones que se van a cumplir en caso de que la expresión sea igual al valor, tenemos que colocar un break. Siempre tenemos que colocar este break. Entonces eso es lo que faltan aquí. Luego de todas las instrucciones que se ejecutan para el caso 1, tenemos que colocar un break. Así, si han escrito bien, se va a pintar en letras azules como están aquí. Si hay algún error, entonces obviamente no se va a pintar bien. Y eso tiene que ir después de cada uno de estos casos. Listo, ya está. Caso 1, caso 2, caso 3, hasta caso 12. Hasta ahorita ya podemos hacer correr el programa. Y lo vamos a hacer correr. Lo ejecutamos y nos sale la pantallita. Le vamos a dar un valor de 4. Tendría que ser abril. Y está muy bien. Muestra abril. Le doy un mes de 11. Tendría que ser noviembre. Y funciona. Está bien. Y por último le daré el mes de 1. Que sería enero. Ya, vemos que nuestro programa funciona bien hasta ahora. Pero ¿qué pasa si yo le doy el valor de 13? 13 sabemos que no es un mes válido. Entonces tendría que botarnos algún error. Pero en este caso, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente. O sea, esta variable se va a comparar uno por uno con estos. En este caso mes vale 13, ¿no ve? Por lo tanto, esto de aquí no se cumple. Tampoco se cumple esta. Y así va siendo uno por uno. Llega al 12, tampoco se cumple.
Como ya no hay más opciones por las que preguntar, este switch case simplemente termina. Es como decir que llegara al final. Si ustedes se fijan, aquí es el final. Es como si se llegara al final y por lo tanto no imprime ningún mensaje, ya que no se ha cumplido ninguno de los casos anteriores. Ninguno de estos casos se ha cumplido. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros podemos definir qué es lo que se va a imprimir si es que no se cumple ninguno de estos casos? Entonces, ¿cómo definimos esa opción? Es simple. En este caso vamos a colocar aquí un case default. ¿Qué es lo que hace este case default? Hace lo siguiente. Si es que no se cumple ninguno de los casos mencionados antes del default, si no se cumple ninguno de estos, entonces, ¿qué dice? Por defecto, si es que no se cumple ninguno de los de arriba, voy a ejecutar las siguientes instrucciones, que en este caso sería code y el mensaje de error. Tenemos error, mes inválido en L, y por último colocamos el break, como ya es costumbre. Entonces, hacemos la prueba. Aquí nos dice inesperada expresión primaria después, no, en este caso es antes del default. Creo que era así directo. A ver. Sí. Aquí le damos 5. Funciona normal. Ahora le daremos el 13 de hace rato. Error, mes inválido. Listo. Esa es la forma correcta en la que se debe definir. Para el caso del default únicamente colocamos default directo. Y nada más. Listo, ya tenemos esto resuelto. Ahora le daremos un mes que sea 0. Como no cumple ninguno de los casos que hemos estipulado al principio, tendría que dar un error, mes inválido. Y si le damos un número grande, 123, igual sigue siendo mes inválido. Entonces esa es la forma en la que nosotros podemos utilizar este switch case. Obviamente no solamente podemos colocar una instrucción en aquí, podemos colocar más. Aquí podemos colocar 2, 3, 4 instrucciones. Pero solamente para cada caso va a haber un solo break que va a estar al final del caso. Eso sí tenemos que respetar. Aquí puede haber muchas instrucciones, pero solo tiene que tener un break al final de cada caso. Listo. Y bueno, el problema ya está resuelto. Bueno, el ejercicio, ¿no? Ahora veremos otro ejercicio que es algo interesante. Aquí, del mismo libro. Nos vamos al ejercicio número 33 o al problema número 33. Fíjense qué es lo que dice. En una universidad se han establecido los siguientes puntajes de ingreso a sus respectivas facultades. Aquí nos da la tablita correspondiente a cada facultad y puntaje mínimo. De acuerdo al puntaje obtenido por un postulante, determinar la facultad a la cual ingresó o dar un mensaje correspondiente para el caso en el que no ingresó. Fíjense esto. Para el sistema sí o sí necesita un puntaje mínimo de 100. Para electrónica su puntaje tiene que ser mínimo 90. Luego puede ser 91, 92, 93 hasta 99, ¿no va? En esos casos se le asigna a electrónica. Listo. Y eso es como lo vamos a hacer. Y bueno, entonces vamos a resolver este problema. Pero ahorita fíjense, aquí hay un detalle importante. Cualquier problema que nosotros lo podamos hacer con switch case, con esta, con la estructura condicional múltiple, se puede hacer con las estructuras if y else, o sea, solamente utilizando esto. If, algunos casos, else, por otros casos. Se puede hacer con esto, no hay ningún problema, es totalmente válido. Y como ejercicio les recomendaría que hagan este mismo problema de aquí, pero utilizando solamente if y else, no utilizando switch como ejercicio.
Pero ahora fíjense, o sea, en los casos en el que habíamos utilizado switch case, en este, le teníamos que colocar, si mi valor de aquí es igual a mi valor de aquí, entonces se ejecutan las instrucciones. Pero fíjense en este caso, en aquí, por así decirlo, si queremos que nos imprima electrónica, ¿no ven? El puntaje tiene que estar entre 90, a lo mucho tiene que valer 99. Tiene que estar mínimo 90 y máximo 99. Pero fíjense, hay 9 valores, si ustedes se dan cuenta, ¿no ven? Entre 90 y 99. Nosotros, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Definir case cuando vale 90, imprimir electrónica. Otro case cuando valga 91, igual imprimir electrónica. Otro case para cuando valga 92, igual imprimir electrónica. Y así. Teníamos que imprimir en total 10 cases tendríamos que tener que impriman electrónica. Luego tendríamos que tener otros 10 cases que impriman industrial. Luego otros 10 cases que impriman administración. Y obviamente aquí nos dice, y si es que no cumple ninguna de estas notas, entonces tenemos que mostrar un mensaje por defecto que diga que el alumno no ha ingresado, ¿no? Bueno, eso ya sabemos que se hace con un default, no hay problema. Y para este caso solamente sería un case, ¿no? Que si el puntaje es igual a 100, entonces imprimamos sistemas. Ya, pero fíjense, sumados estos tendríamos que imprimir 30 case más 31 más el del default 32. Ahora, lo que hemos hecho aquí solamente es para 12. Es como decir que casi el triple de esto tendríamos que escribir. Y si se dan cuenta, imprimir el triple de esto sería, a lo mucho, a ver, aquí llega a 40 líneas, 80 como 120 líneas. Y 120 líneas es mucho, la verdad. O sea, para los ejemplos que estamos haciendo es mucho 120 líneas. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, entonces, ahora, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a aplicar aquí un poco de razonamiento. Fíjense esto. Para que el cuate o para que la persona esté en electrónica, su segundo dígito, o sea, este tiene que ser 9. Su segundo dígito. Porque hemos visto que no importa si este valor de aquí vale 0 o 9, si el primer dígito vale 0 o 9, entonces corresponde a electrónica, ¿no va? O sea, en todas las opciones en las que nosotros tenemos que imprimir electrónica, siempre el segundo número vale 9, digo el segundo dígito. En este caso el segundo dígito siempre vale 8, en este caso el segundo dígito siempre vale 7. Entonces podemos aprovechar esa propiedad para reducir un poco todo esto. Entonces, aprovechando esa propiedad, vamos a reducir el código y solamente vamos a tener que utilizar 4 o 5 keys nomás, comparado a la cantidad que tenemos que hacer antes. Entonces, escribir 6 keys es corto, la verdad. Y bueno, lo vamos a hacer. Ya, este de aquí yo lo voy a borrar. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que recibir? Una nota, un puntaje. Entonces, int nota. Ya, luego leemos esta nota como ya es costumbre. Y ahora viene el switch. Yo, ¿qué es lo que voy a colocar? Voy a colocar la nota. Ya, ahora sí. Ya, ahora, ¿cómo implementamos lo que les había dicho hace un momento? De que verifique su segundo dígito nomás y depende a eso le asigne una facultad. Si se acuerdan en clases, nosotros para eliminar el último dígito de un número, ¿qué es lo que hacíamos? Hacíamos la siguiente operación. Nota va a ser igual a nota dividida entre
10. Si se acuerdan, esto es lo que hacíamos en clases. Fíjense, esta es una variable entera y esto también es un entero, ¿no ve? El valor de 10. Entonces, cuando dividimos dos números enteros, el resultado no tiene decimales, sino que es el cociente de dividir la nota entre 10. Y ya habíamos hecho pruebas en clases de cómo funciona el cociente y todo eso. Así que en este caso, ahorita en nota, lo que tenemos es este valor de aquí, el segundo dígito de... Pero ¿qué pasa para este caso? Si lo dividimos entre 10, hemos dicho que se elimina este dígito, ¿no ve? Entonces, el valor que tendríamos en nota sería de 10. Eso es lo único que preguntamos. Entonces, en el switch, en el case en el que la nota es igual a 10, ¿qué es lo que tenemos que imprimir? Sistemas. Y no nos olvidamos del break. Ahora sí, ¿qué pasa en el caso en el que la nota, en el que el segundo dígito de la nota vale 9? Entonces, eso sería code electrónica. Electrónica industrial y administración. Electrónica. No nos olvidemos del break. Industrial y administración. Ya, listo. Ya hemos definido todos los casos, ¿no? Ya hemos definido para sistemas, para electrónica, para administración. Ahora nos falta definir el caso en el que la persona no ingresó a alguna facultad. Entonces, en este caso sería que un default. Y aquí nos estamos olvidando los break. Y aquí ya de una vez le ponemos el break y aquí lo ponemos no ingresó a la facultad y listo, ya estaría. Y bueno, la mejor forma de ver si está bien o no es ejecutando y probando. Al menos corre y le vamos a dar el puntaje de 51. No ingresó a la facultad. ¿Por qué? Porque mínimo tiene que tener 70 para que haya ingresado a la facultad que permite el puntaje mínimo, o a la facultad que tiene el puntaje mínimo más bajo, que en este caso es 70. Entonces, obviamente aquí no ha ingresado a ninguna facultad. Ya, ¿qué pasa si le damos 69? Tampoco ha ingresado a ninguna, ¿no ve? Sigue por debajo, se ha quedado un punto por debajo. Si le metemos 70, administración. Listo. Ahora, ¿qué pasa si le colocamos 71? También administración. ¿Qué pasa si le colocamos 77? También sigue siendo administración, ¿no ve? ¿Por qué? Porque aquí se elimina el último dígito y al final solo nos importa el segundo dígito. Que en este caso si es 7, entonces siempre va a estar en administración. Ahora sí. Vamos a imprimir, no sé, 88. Tendría que ser industrial. Ya está bien. 89 igual tendría que seguir siendo industrial. Pero si le colocamos 90 tendría que ser electrónica. Si le colocamos 99 igual tendría que seguir siendo electrónica. Y si le colocamos 100 tendría que ser sistemas. Y listo. Hemos visto que tal vez analizando un poco más estos datos de aquí, entonces se puede reducir la cantidad de código que podamos escribir. Y siempre es así, siempre se cumple eso. Así que muchas veces analizando la entrada podemos reducir el código.
o sea, viendo algunas características como nosotros hemos visto. Porque si es que nosotros lo implementamos tal y como habíamos visto en un principio, haciéndolo uno por uno, o sea, para cuando vale 81, 82, 83, 94, 95, para todas las notas entre 70 y 100, eran hartos switch case, ¿no ve? Pero pensando un poco, al final hemos logrado reducir esa cantidad de switch case a solamente 5 y hemos obtenido el mismo rendimiento o la misma funcionalidad. No es que esto funcione mal y el que tenga los 30 switch case funcione bien. Simplemente hemos reducido el código para nuestra comodidad. Y eso es algo muy bueno en todo esto de la programación. Porque comúnmente no se quiere que haya códigos grandes. Se requiere que haya códigos cortitos y entendibles y que sean eficientes. Bueno, esa sería la explicación del switch case. Con ejemplos ya lo hemos visto. Es así como se utiliza. Ustedes pueden seguir practicando. Por ejemplo, en el libro tiene muchos problemas más. Fíjense algo. En este caso, este problema, ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo han resuelto en el libro? Porque aquí está resuelto. Fíjense, aquí tiene su diagrama de flujo, pero un detalle importante es que en este caso el libro lo tiene resuelto utilizando condicionales if y else. ¿No? If, si se cumple esto, o sea, si el puntaje está en este rango, entonces se imprime lo que corresponde. Si el puntaje está en este otro rango, se imprime lo que corresponde. ¿No ve? Lo que nosotros habíamos hecho en la anterior clase. Y por el caso en el que no se cumple ninguna de estos, imprimimos ninguna y luego vamos a mostrar ese resultado por pantalla. Este es su pseudocódigo y su código en C++. Fíjense, aquí he utilizado puro if y else. If, else if, else if, else if, else if. Y al final he impreso la salida. En este caso, en la variable f tiene el resultado. Y f lo he definido aquí arribita como una string. Una string es una cadena de caracteres. Eso es lo que es un string. Y en cada punto, en lugar de imprimir el valor, ¿no ve? En lugar de imprimir f, ¿qué es lo que hace? Se guarda el mensaje que le corresponde y lo guarda en esta variable f. Y eso es lo que hace en cada caso. No lo imprime directo, sino que lo guarda en una sola variable. Y luego al final solamente tiene que imprimir el resultado, ¿no ve? Y si esto funciona bien, entonces en la variable f tenemos el resultado. Bueno, continuando con la clase, ya vamos a ingresar al tema de estructuras repetitivas. Y en este caso vamos a ingresar a la estructura repetitiva mientras o while en C++. Bueno, aquí explica qué es un bucle y todo eso. O sea, un bucle es una sección de código que se repite cierta cantidad de veces. Nosotros vamos a estudiar dos estructuras repetitivas, el while y el for. También existe la estructura repetitiva do while. Bueno, también vamos a ver ejemplos de eso. Ahora sí, algo interesante de todas las estructuras repetitivas es que siempre tienen contadores. ¿Y qué son los contadores? Bueno, aquí dice que son variables y todo eso. Lo que nos define el contador es cuántas veces se va a repetir o cuántas veces se va a ejecutar nuestro ciclo. Se va a ejecutar 1, 2, 3, 4 veces, 5, 10, 20, 1000, 1.000.000 de veces. El contador nos va a definir eso. Nosotros vamos a utilizar el contador para eso. Aquí hay unos ejemplos de contadores simples. Obviamente estas son variables, ¿no? Ustedes le pueden colocar cualquier nombre, puede ser aquí M, W. Si quieren incluso un nombre más grande, contador, le pueden poner esta variable. Y así es como lo vamos a manejar. O sea, esos contadores se van a incrementar en cada ejecución del ciclo. Cada vez que se ejecute una vez el ciclo, el contador se va a ir incrementando.
Ya, pero lo vamos a ver con ejemplos un poquito más adelante. Los acumuladores son lo mismo que los contadores, casi casi. Esto no lo vamos a ver por el momento. Y nos vamos directamente al diagrama de flujo de la estructura repetitiva mientras, o while en nuestro caso. Así es como se ejecuta. Por aquí ingresa, ¿no ven? Aquí está una condición. Así como en el if teníamos una condición, ¿no ven? Igualita aquí está la condición. ¿Cómo se ejecutan las estructuras repetitivas? Si esta condición se cumple, que dice por verdadero, se va a ejecutar el ciclo. Si esta condición se cumple, se ejecuta el ciclo. Y si no se cumple, el ciclo ya no se ejecuta, ¿no ven? Sin embargo, termina ya el ciclo. O sea, ya no se vuelve a ejecutar otra vez. Así es como funcionan las estructuras repetitivas. Siempre y cuando esta condición se cumpla, se va a seguir ejecutando el ciclo. Y fíjese, su estructura en la sintaxis de C++ es simple. Colocamos la palabra reservada while y entre paréntesis colocamos la condición. ¿No ve? Y si esta condición de aquí es verdadera, se ejecuta el ciclo. Si esta condición de aquí no se cumple, el ciclo ya no se ejecuta y se ejecutaría lo que está después de las llaves, después de que termine el while. Así de simple. Y bueno, lo vamos a ver con un ejemplo igual del libro que les he pasado al grupo, este de sumando números. Bueno, este así se llama el problema, igual sigue siendo el mismo libro que está en inglés. Y en aquí nos da un enunciado simple que dice: escribir un programa que lea del usuario 5 números, o sea que nosotros ingresemos 5 números por teclado y nos muestre la suma de todos esos números, o sea el total. Por ejemplo, si los números son 1, 2, 3, 4, 5, si los sumamos todos son 15. Entonces nosotros tenemos que pedir al usuario que ingrese 5 números, sumar esos 5 números y luego imprimir las respuestas. Pero tal vez digan, pero esto lo podemos hacer sin estructuras repetitivas, ¿no? ¿Cómo sería sin estructuras repetitivas? Sería algo así. Esto lo borramos. Y como hacíamos en clase. Int, no sé, en este caso es números. Num1, nos podemos definir 5 números. Num2, num3, num4 y num5, ¿no ve? Y estos podemos ir leyendo y podemos ir sumando en otra variable que yo le puedo llamar sum, que al inicio es igual a 0. Y luego que vaya sumando todos los números, voy a imprimir el resultado, ¿no? Eso tranquilamente se puede hacer sin ciclos. Pero, si ustedes se fijan, repetiríamos mucho código. Porque tendríamos que hacer esto. Luego sum es igual a sum más num 1. Y este código desde aquí tenemos que repetir 5 veces, ¿no? Solamente que tendríamos que cambiar esto. Con el 2, así. Con el 3. Y así. Y luego imprimir una sola respuesta que sería sum. Podríamos hacer esto. Pero repetimos mucho código. Si ustedes se fijan en estas dos líneas de aquí, se repite, o sea, siempre es lo mismo, lo único que cambia es la variable. Entonces, en este caso en el que se repita harto código muchas veces y ese código sea muy parecido, ¿no ve? Porque estos son muy parecidos, entonces podemos reemplazar todo esto de aquí por una estructura repetitiva. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a empezar. Primero vamos a definir el número que nosotros vamos a leer, ¿no ve? Y luego vamos a definir la variable en donde vamos a guardar la suma. Luego, ¿qué más? Nos vamos a definir el contador que ya habíamos explicado más antes. En este caso mi contador se va a llamar CNT y al principio va a valer 0. Y ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Palabra reservada while. Y mientras mi contador sea menor o igual que 5, voy a ejecutar cierto código. Fíjense esto. Inicialmente mi contador vale 0, ¿no ve?
Cuando se ejecute esto, va a preguntar 0 menor o igual que 5. Sí, ¿lo ve? Entonces se va a ejecutar el código que está aquí adentro. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer aquí adentro? Voy a leer el número. Estoy leyendo un número, ¿no ve? Eso es lo que estoy leyendo. Y luego este número yo lo voy a sumar a mi variable sum. Y listo. Ahora sí, fíjense esto. Si CNT vale 0, se cumple, ¿no ven? Lee el número y lo guarda en sum. Ahora sí. Luego, terminan estas instrucciones que hay aquí, ¿no ven? Y siempre el algoritmo va a volver a preguntar la condición. Una vez que hayamos llegado al final de las instrucciones, siempre va a volver a preguntar la condición. Fíjense, CNT, ¿en algún momento hemos modificado aquí adentro? No, no hemos modificado para nada. Por lo tanto, sigue valiendo 0. Y de nuevo pregunta, ¿0 menor o igual que 5? Sí. Se ejecuta de nuevo este código de aquí. Vuelve a leer un número en la variable num y lo vuelve a sumar a esta variable. Luego, una vez que termina eso, igual de nuevo vuelve al principio. CNT sigue valiendo 0. Como esta condición se sigue cumpliendo, se sigue ejecutando esto. Ahorita si nosotros hacemos coser este código, se ejecuta infinitas veces. Porque esta condición siempre se va a cumplir, ¿no ven? Nunca se va a hacer falso. Podemos hacer la prueba si quieren. ¿No ven? Nos pide un número, le voy a meter 56. Listo, nos pide otro número, 77. Otro número, 33. Otro número, 22. Otro. 14. Esto. ¿No ven? Nunca se detiene. Entonces, en nuestro caso no tenemos que leer una cantidad infinita de números. Solamente tenemos que leer 5 números. ¿No ven? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que yo ya haya leído mi primer número, aquí abajito voy a incrementar mi variable. CNT es igual a CNT más 1. ¿No ve? Estoy incrementando en 1 para decir que ya he leído una vez. ¿No ve? Entonces, estoy en aquí. Inicialmente hemos dicho que esto vale 0, ¿no ve? Luego el número, y luego, ¿qué me dice? CNT es igual a CNT más 1. CNT ahorita vale 0, ¿no ve? 0 más 1 es 1. Y ahora, este resultado de aquí se asigna aquí. Entonces, CNT valdría ¿cuánto? 1. De nuevo, como ya he ejecutado todas las instrucciones de aquí, repito la condición. 1 es menor o igual que 5. Sí, ¿no ve? Entonces se vuelve a ejecutar. Luego, CNT va a ser igual a 1 más 1. ¿No ve? Esto es 1 más 1. Y este resultado se asigna a CNT. Entonces CNT vale 2. Y luego de nuevo vuelvo a preguntar. 2 menor o igual que 5, así. Y si ustedes se fijan, como esto va incrementando de 1 en 1, en algún punto va a llegar a ser 5, ¿no ven? Y luego, cuando la condición de aquí, cuando mi valor de CNT sea igual a 5, veamos eso. Si CNT vale 5, esta condición se cumple, ¿no ven? Lee el número, lo suma, y luego CNT vale ¿cuánto? 6, ¿no ven? 6 menor o igual que 5, no. Como no se cumple la condición de aquí, ya no se ejecuta el ciclo. Termina esto. Y ejecuta la instrucción que está después del ciclo, después de las llaves. Entonces en este caso yo voy a imprimir la sum. Ahora sí, haremos coser esto. Le damos un número, 1, otro número, 2, luego el 3, luego el 4 y luego el 5. Pero fíjense, hemos escrito los 5 números y nos sigue pidiendo un número. Ahorita vamos a ver por qué está pasando eso. Le damos 6 y nos imprime el resultado. 21. ¿Qué es igual a 21? Es la sumatoria desde 1 hasta 6. Bueno, entonces el programa ya no cose infinitamente, cose cierta cantidad de veces. Ahora, pero está ejecutándose una vez extra de lo que nosotros queremos, ¿no ven?
¿Por qué? Fíjense esto. Aquí, en este punto, yo voy a mostrar el valor de CNT. Así. CNT y muestro CNT. ¿Para qué estoy haciendo esto? Voy a ver cómo está cambiando los valores de CNT a medida que se va ejecutando los ciclos. Este de aquí es muy bueno para practicar ciclos y muy bueno para detectar los errores en los ciclos, porque comúnmente los errores siempre se dan porque no estamos manejando muy bien la condición, y en este caso el contador. Entonces por eso lo vamos a imprimir por pantalla. A ver, vamos a hacerlo correr. Ingresamos y fíjense, inicialmente ¿qué me dice? Mi contador vale 0. Se ha ejecutado esta línea de aquí. Ahora estoy en aquí, ¿no ven? En la suma, digo en la lectura del número. Entonces le voy a dar un 6. ¿Qué pasa? Esa variable que yo he ingresado se suma a mi variable sum, se incrementa el contador y como la condición se cumple se ejecuta el ciclo, ¿no ven? Y la primera instrucción del ciclo, ¿qué es? Esta de aquí, imprimirme el contador, y el contador vale 1. Ya está bien, ¿no ves? Incrementado. Le doy otro valor. El contador vale 2. Otro. Fíjense, aquí hemos leído un número, 2 números, 3 números, 4 números, 5 números. Entonces, ¿cómo podemos solucionar? Porque en este caso, ¿qué me dice? Que cuando CNT vale 4, yo ya he leído mis 5 números, ¿no ven? Hasta aquí. Entonces, mi condición, en lugar de que sea desde CNT, desde 0 hasta 5, yo puedo hacer esto. Que vaya desde 0 hasta 4. Viendo lo que está pasando en aquí, ¿no ven? Y ahora veremos. Contador vale 0. Le doy 3, 4, 5 números, ¿no ven? Y ya me muestra la suma. O sea, está bien, funciona. Y listo, ese sería el problema resuelto. Pero ahora tal vez digan, pero yo cómo voy a saber cuántas veces se va a ejecutar y todo eso, ¿no ven? Una regla muy útil para todos estos casos es lo siguiente. Si yo quiero que mi código se ejecute n veces, entonces mi contador tiene que empezar en 1 y va a ir hasta mi valor de n. En este caso yo quiero que este código de aquí, ¿no ves? Se repita ¿cuántas veces? 5. Entonces mi contador tiene que estar declarado inicialmente con un valor de 1 y luego ya la condición tiene que ser menor o igual. Y vemos que si nosotros ejecutamos esto, igual va a sumar 5 veces el número. CNT vale 1 al principio, ¿no ve? Ya no vale 0. 3, 4, 5 números. ¿No ve? Le doy los 5 y el ciclo termina. Entonces esa es una buena forma de poder ver cuántas veces tenemos que ejecutar el ciclo. Siempre es definir la variable en 1 inicialmente y aquí la cantidad de veces que queremos que se repita, siempre comparándolo con menor o igual, como están aquí. Y listo. Ese sería nuestro primer problema de estructuras repetitivas. Analicen el código, ejecuten ustedes mismos. Si les sale algún error, entonces pueden preguntarme por el WhatsApp, no hay ningún problema. Pero la idea es que practiquen. Veamos otro problema. Aquí está un problemita interesante que dice tabla de multiplicación. Crea un programa que genera la tabla de multiplicar para los números desde 0 a 12. Aquí dice ejemplo. Nos tiene que mostrar 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 0 por 2, 0, ¿no ven? Y así. Pero nos tiene que mostrar todita la tabla de multiplicar desde el 0 hasta el 12. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Para eso nos vamos a ir al código. Igual, como siempre les recomiendo, primero intenten resolver esto.
intenten resolver el problema hasta el conocimiento que ustedes tienen hasta este punto. Intenten resolver siempre. Unos 10 minutos intenten resolver, o si quieren invertir un poco más de tiempo, igual pueden seguir intentando resolver. Ya. Bueno, lo vamos a resolver. Ya. Bueno, veamos esto. Fíjense, aquí tenemos la tabla de multiplicar del 1 al 10, ¿no ve? Ahora, en este caso, tenemos que analizar un poco cómo podemos generar todo esto utilizando ciclos. Fíjense lo siguiente. La segunda columna de todas las tablas siempre es la misma, ¿no ve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, los números que aparecen siempre son los mismos, les digo. ¿No ve? Aquí, igual. En esta columna, igual están los números del 1 al 10. Aquí, igual. O sea, en todas las columnas, en todas las tablitas, siempre el segundo valor por el que multiplicamos, siempre va desde 1 hasta 10. ¿No ve? Entonces, ¿qué significa? Que cuando nosotros vemos que muchas veces cierto comportamiento se repite, ¿no ve? En cada uno, entonces significa que vamos a utilizar algún ciclo. Entonces, lo primero haremos un ciclo que me muestre los números del 1 hasta el 10. Lo primero haremos eso. Entonces, ¿cómo hago eso? Inicialmente yo voy a decir que mi variable contador valga 1. Y luego voy a hacer lo siguiente. Mientras mi contador sea menor o igual que 10, ¿qué voy a imprimir? Voy a imprimir contador. Y voy a incrementar mi contador en 1. ¿Qué hace este código? Hemos dicho, vas a repetir ¿cuántas veces? 10 veces, ¿no ve? 10 veces se va a repetir este código. Y en cada repetición lo que me va a hacer mostrar el valor que tiene mi variable contador. Y contador inicialmente está en 1, ¿no ve? Y como este ciclo se va a repetir 10 veces y mi contador siempre se incrementa en 1, al final me muestra todos los números del 1 al 10. Veamos. Fíjense, o sea, parte del problema ya está resuelto si se dan cuenta, ¿no? Esto siempre muestra los números del 1 al 10. Ya, pero en este caso, queríamos que nos muestre la tabla de multiplicar del 1 al 12, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Cambiarlo esto a 2. Hacemos correr. Y funciona normal, desde el 1 hasta el 12. Entonces, esta segunda columna ya la tendríamos, ¿no ven? Por así decirlo. Pero ahora, ¿cómo generamos la primera? Fíjense, para la tabla del 1, siempre el primer valor es 1. Siempre es eso. Para la tabla del 2, el segundo valor es ¿cuánto? 2. Para el 3, lo mismo, ¿no ven? Para el 4 lo mismo, para el 5 lo mismo. Ya, ahora sí, ¿cómo nosotros podemos hacer eso? O sea, hacer este ciclo, pero que nos muestre adelante el valor de 1. A ver, podemos hacer esto. Yo voy a tener otra variable que se va a llamar contador 2, que inicialmente va a ser 1. ¿No ven? Y yo, aquí adentro del ciclo, voy a hacer lo siguiente. Voy a mostrar CNT2. Luego, voy a mostrar la X de multiplicar, ¿no ven? Para que me muestre como si estuviera haciendo una multiplicación. Y aquí muestro CNT. ¿Qué me mostraría esto? Fíjense ustedes, CNT2 nunca estoy modificando dentro de este ciclo. Por lo tanto, siempre va a valer lo mismo dentro de este ciclo de aquí. Y CNT sí se modifica, ¿no ve? Entonces ese valor va a ser diferente. Veamos qué es lo que saca aquí. Miren, esta es la tabla de multiplicar de ¿qué? Del 1, ¿no ve? 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4, todo eso.
Ahora sí, lo que a nosotros nos interesa también es saber el resultado de esta multiplicación, ¿no ve? No solo que nos muestre así 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, sino que nos muestre el resultado. Entonces, aquí, luego de que ustedes escriben la multiplicación, escriben que eso es igual a ¿qué? ¿Qué valores tengo que multiplicar? CNT2 por CNT. CNT2 por CNT. Y listo. Entonces, hacemos correr. Y fíjense, o sea, nuestro programa ya está sacando la tabla del 1. ¿Ve? 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. 1 por 4, 4. 1 por 11, 11. Y 1 por 12, 12. O sea, ya está casi nuestro programa. Fíjense que aquí. Entonces, ya tenemos esta tablita de aquí, ¿no ve? Ahora, pero ¿cómo hacemos esta otra tabla de aquí? Y esta otra tabla de aquí y esta otra. ¿Cómo hacemos eso? Fíjense, ¿qué pasa si yo me copio esto de aquí? Y lo pego ahí abajo. Y aquí digo que CNT2 va a valer 2. ¿Qué creen que pase? Hagan la prueba. Lo hacen correr. Y me sigue mostrando lo mismo. ¿Por qué? Tal vez ustedes pensarían, tendría que repetir otra vuelta 12 veces este ciclo, ¿no ve? Pero ¿por qué ya no muestra nada? Fíjense, si quieren una vez más lo hacemos correr. Me sigue mostrando del 1 al 12, ¿no ve? Eso está bien, de la tabla del 1. Pero luego ya no me muestra este ciclo. Entonces, ¿este ciclo no se ejecuta o qué pasa? Aquí hay que tomar el detalle, algo muy importante. ¿Cuál era la condición para que se termine este ciclo? Que CNT sea... ¿cuál es la condición para que este ciclo continúe? Que CNT sea menor o igual que 12, ¿no ve? Cuando este ciclo termina es porque CNT vale 13, ¿no ve? Ya que 13 es mayor que 12. Entonces, cuando CNT vale 13, este ciclo termina. Entonces, termina el ciclo. Va aquí, CNT2 va a ser igual a 2. Y ahora digo que se va a repetir este ciclo mientras que CNT sea menor o igual que 12. Pero CNT vale 13, ¿no ve? Aquí hemos visto. O sea, cuando termina el ciclo, CNT vale 13. Como esta condición de aquí no se cumple, no se ejecuta esto de aquí. ¿No ve? Como no se ejecuta, entonces no nos muestra nada. Y por eso lo único que nos muestra es lo que se ha ejecutado el primer ciclo. Si quieren, podemos verificar. Voy a mostrar CNT exactamente después de que ha acabado el primer ciclo. Yo les he dicho que CNT vale 13, ¿no ve? Veamos si en realidad valía 13 después de que se ha acabado el ciclo. Fíjense, cuando ha terminado el ciclo, CNT vale 13. Y por eso este ciclo de aquí no se ejecuta. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Bueno, es fácil, ¿no? Le voy a decir que CNT vuelva a ser 1. Yo puedo hacer esto tranquilamente, ¿no ve? Asignarle otro valor a CNT. Y como CNT vale 1 y luego mi ciclo se va a repetir mientras sea menor o igual que 12, significa que todo esto se va a repetir ¿cuánto? 12 veces. Hacemos la prueba. Y fíjense, la tabla del 1, bien. La tabla del 2, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. Así hasta 2 por 12, que es 24. O sea, ya está, si se dan cuenta. ¿No ve? Ya está la tabla del 1, la tabla del 2. Ahora, pero tendríamos que hacer para la tabla del 3, del 4, del 5 hasta el 12. Es decir, que tendríamos que copiar 12 veces este código de aquí, ¿no ve? Y le tendríamos que cambiar este valorcito de aquí para que valga 3, 4, 5, todo eso, ¿no ve? Porque eso es lo que define cuál es el primer valor de nuestra tabla. Ahora, pero si se recuerdan lo que hemos hecho en el anterior programa, hemos dicho que un indicador que nos dice cuántas veces se va a ejecutar los ciclos es que muchas veces se repite código parecido, solamente en el que cambian
ciertos valores, como en este caso, ¿no ve? Fíjense, este código de aquí es lo mismo que este otro. Y si yo quisiera imprimir la tabla del 3, tengo que copiar eso y colocar aquí el 3, ¿no ve? Y vemos que esto funciona. Tabla del 1, tabla del 2 y tabla del 3. Entonces, si este código de aquí es lo mismo, ¿no ve? Y solamente cambia este valorcito de aquí. Si ustedes se fijan, esto es lo único que cambia, ¿no ve? Entonces nosotros podemos meter este código de aquí en un ciclo. Donde el contador de aquí sea la condición de finalización. Entonces veámoslo eso de una mejor manera. Esto de aquí yo lo voy a borrar, ¿no ve? Pero tenemos que tener en cuenta claro esto, de que CNT2 va a ser siempre la tabla de la que queremos imprimir, ¿no ve? En este caso imprime la tabla del 1. Si CNT vale 2, entonces imprime la tabla del 2, ¿no ve? Ya. Entonces, ¿qué pasa si yo hago esto? Mientras mi CNT2 sea menor o igual que 12. Y ahorita, este código de aquí, el ciclo que imprimía para una sola tablita, ¿no ve? Del 1 al 12, yo lo voy a ingresar adentro. Lo voy a pegar, así. ¿Sas? 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 Solamente lo estoy haciendo para que se vea mejor. Fíjense, este ciclo de aquí está conteniendo al otro ciclo de aquí. ¿Se puede hacer eso? No, no es que no se puede, se puede. Ahora, pero veamos algo interesante. Ya, hasta este punto ustedes piensen qué creen que es lo que pueda pasar si nosotros ejecutamos este código de aquí. O sea, analicen un ratito, pausen el video, piensen, hagan las pruebas y todo eso. Pero piensen, lo importante es que piensen y que ustedes puedan determinar cuál va a ser el comportamiento del código, ¿no ven? Incluso antes de que ustedes lo ejecuten. Esa habilidad es la que ustedes tienen que practicar. Saber qué es lo que hace su código sin necesidad de escribirlo en una computadora y ejecutarlo. Sin necesidad de hacer eso, ustedes tendrían que ser capaces de ver qué es lo que hace. Y para eso, obviamente, al principio tal vez no sea tan fácil, ¿no ven? Entonces tienen que practicar. Entonces, ¿cómo se practica? Se practica haciendo casos de prueba en escritorio. ¿A qué me refiero con eso? Ustedes pueden agarrarse una hoja de papel. ¿Y qué van a tener en esa hoja? Van a tener una tablita donde en una esté su variable CNT y en otra fila esté su variable CNT2. Y aquí ustedes pueden colocarse alguna otra variable de la que ustedes quisieran saber su valor. En este caso, si ustedes se fijan, las únicas variables que utilizo son CNT1, CNT y CNT2. Entonces, vamos a hacer esto. Fíjense, inicialmente estas son mis condiciones iniciales. Ahora sí, entro al primer ciclo. Si CNT2 es menor o igual que 12, fíjense, CNT2 vale ¿cuánto? Vale 1. Aquí yo me voy a anotar, ¿no ven? CNT vale 1 y CNT2 vale 1, aquí al inicio. Luego, cuando entro al ciclo, ¿qué me dice? Si CNT es menor o igual que 12, esto se ejecuta, ¿no ves? Se ejecuta lo que está dentro del ciclo. Lo que está dentro de esto, lo que está entre las llaves. CNT2 vale 1, ¿no ve? Entonces sí, se ejecuta. Luego, una vez que se cumple esta condición, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que está dentro de las llaves? Otro while. Entonces aquí, ¿qué es lo que pregunta? CNT es menor o igual que 12. Aquí nos hemos anotado que CNT vale 1, ¿no? Entonces sí, se cumple. Nos muestra todo esto de aquí. Y CNT en cuanto incrementa, se incrementa en 1. Entonces, mi valor de CNT ya no es 1, sino que vale 2. Listo. Termina este ciclo, ¿no ve? Ahora sí, fíjense esto. La primera instrucción dentro de estas llaves es el while. Pero una vez que acaba el while,
¿hay alguna otra instrucción por aquí? No, no hay, ¿no ve? No hay ninguna instrucción aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Termina todas las instrucciones dentro de las llaves y de nuevo vuelve a preguntar aquí. ¿No ve? Cuando termina este ciclo, pregunta aquí. ¿No ve? Cuando termina esto, o sea, cuando se llega a esta llave de aquí, siempre va a preguntar esta condición. No es que se va a saltar aquí arriba. No, siempre hace por pasos. El programa, por así decirlo, ejecuta todo este ciclo, ¿no ve? Como ya habíamos visto al principio. Y cuando este ciclo ya ha terminado, ejecuta lo que queda por debajo. Como en este caso ya no hay nada por debajo, ¿qué es lo que hace? Llega al fin del ciclo, pero del ciclo más grande. Entonces hace esta pregunta. CNT2 es menor o igual que 12. CNT2 vale 1, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, se cumple, ¿no ve? 1 es menor o igual que 12. Entonces, de nuevo vuelve a ejecutar. ¿No ve? ¿Cuál es la primera instrucción que sigue después de esta llave de inicio? El while. Y ejecuta lo mismo que ya hemos visto. Pero ahora, algo que tenemos que tomar en cuenta es esto. La primera vez que este ciclo de aquí ha acabado porque CNT vale 13, ¿no ve? Ya habíamos visto eso. Entonces, CNT cuando ha terminado este ciclo de aquí vale 13. Eso tenemos que anotarlos. ¿No ve? Entonces, luego, termina aquí este ciclo más grande, ¿no ve? O sea, llega al final y pregunta, ¿CNT2 menor o igual que 12? Sí, ¿no ve? Porque CNT2 no ha cambiado. Entonces, se cumple. Ahora sí, de nuevo, mientras CNT sea menor o igual que 12, se va a ejecutar esto de aquí. Pero CNT valía 13, ¿no ve? Eso ya hemos visto porque valía 13. Entonces no se ejecuta esto. Por lo tanto, este ciclo ya termina. Luego llegamos al final de las llaves y tenemos que preguntar a quién corresponden esas llaves, ¿no ve? Esta pregunta de aquí. CNT2, pero sigue valiendo 1, ¿no ve? Entonces se va a seguir ejecutando. Pero como esto de aquí no se cumple, ¿no ve? Entonces este ciclo no se ejecuta ni una sola vez. Todo esto ya termina. Y de nuevo vuelve a ser lo mismo, ¿no ve? Pero CNT2 siempre va a ser 1. O sea, esta variable de aquí genera un ciclo infinito. Y esta variable de aquí, si ustedes se fijan, siempre vale 13 después de la primera vuelta. Entonces tampoco se va a ejecutar esto. Y entonces, ¿cómo solucionamos esto? Primero vamos a solucionar este valor de aquí. Entonces, antes de que inicie el ciclo, yo voy a decir que CNT valga 1. No habíamos visto por qué. Si aquí yo le digo que esto valga 1, entonces cuando se ejecute este ciclo de aquí, se va a ejecutar 12 veces lo que está aquí adentro. Ya, hasta ese punto, bien. Ahora, una vez que ya se termina este ciclo de aquí, ¿no ve? Una vez que ya escriba la tabla del 1 al principio, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que imprimir la tabla del 2. Pero, ¿cómo yo puedo controlar eso? Hemos dicho que manipulando esta variable de aquí. Entonces, CNT2 va a ser igual a CNT2 más 1. ¿No ven? Ahora sí, haremos de nuevo la prueba de escritorio para verificar que nuestro código ya esté bien. Inicio, CNT vale 1 y CNT2 vale 1. Pregunta, CNT2 que vale 1 menor o igual a 12, sí. Luego, CNT1 lo va a hacer igual a 1. Ya estaba en 1, así que esto no le afecta. Mientras que CNT sea menor o igual que 12, se imprime esto, ¿no ve? Y va incrementando CNT de 1 en 1. Ya hemos visto cómo funciona todo esto, ¿no ve? Y cuando CNT valga 13, este ciclo se rompe. Se rompe porque CNT vale 13. Así. Termina esto de aquí, ¿no ve? Termina el ciclo, porque la condición ya no se cumple. Incrementa CNT2 en 1. CNT2 ya no vale 2, digo ya no vale 1, sino que vale 2. Luego ya no hay más instrucciones, entonces vuelve a hacer la pregunta de este ciclo de aquí, hasta que esta condición no se cumpla. CNT2 menor o igual que 12, sí, ¿lo ven? CNT2 vale 2. Entonces entra de nuevo al ciclo.
La primera instrucción, ¿qué me dice? CNT1 igual a 1. Así. Luego se va a ejecutar este ciclo, ¿cuántas veces? 12 veces. Y va a terminar cuando CNT valga 13. Luego termina este ciclo de aquí. CNT2, ¿cuánto vale? Se incrementa en 1, ¿no ve? Ya no vale 2, vale 3. Y así esto se va a ir ejecutando. Cuando termina de ejecutarse este ciclo de aquí, el más grande, cuando CNT vale ¿cuánto? 13, ¿no ve? Porque si es menor o igual que 12 se va a seguir ejecutando. Entonces el siguiente número después del 12 es el 13. Por lo tanto, cuando CNT2 valga 13, este ciclo de aquí ya no se va a ejecutar. Para nada. Y al final, ¿cómo han quedado nuestras variables? CNT va a valer 13 y CNT2 va a valer 13. Podemos mostrar eso si quieren. CNT vale el valor que tiene que valer y CNT2, que me muestre cuánto vale CNT2. Listo. Ejecutamos. ¡Zas! Fíjense, CNT vale 13 y CNT2 vale 13. No ve tal y como nosotros habíamos dicho. O sea que nuestra lógica está bien. Ahora sí, aquí ¿qué es lo que vemos? Justo lo que queríamos, ¿no? La tabla de multiplicar del 1, todo bien. La tabla de multiplicar del 2, igual todo bien. La tabla de multiplicar del 3, todo bien, ¿no? Porque hemos dicho que esta variable era lo que controlaba cuál era la tabla que teníamos que imprimir. Y así, como este mi valor de aquí se va ejecutando de 1 en 1 hasta 12, entonces me muestra para cada uno su tabla. 9, 10, 11 y 12. Y al final, estos son los estados, ¿no? De mis variables. Ya que gracias a esto es porque termina el ciclo y no se ejecuta infinitamente. Y listo, ya está resuelto nuestro problema. Un problema que tal vez a simple vista parecía complejo y largo. Al final se han dado cuenta que con ciclos es bien cortita la solución de los problemas. Muchas veces siempre es así, los ciclos sirven para ayudar a que el código sea corto. Siempre son así, para eso se utiliza. Por ejemplo, ahora ¿qué pasa si yo quiero imprimir la tabla de multiplicar hasta el 20? Lo único que tengo que hacer es cambiar este valor de aquí, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que hago? Pues solamente lo ejecuto. Y ya aquí está la tabla de multiplicar hasta el 20. Desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y hasta el 20. 20 por 12, 240. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que mi segundo valor, en lugar de que vaya desde 1 hasta 12, vaya desde 1 hasta 20? Le cambio esto, ¿no? Porque esto es lo que me definía hasta qué valor iba a ir la segunda columna, el segundo valorcito. Entonces, veamos. 1 por 1, 1. Y esto se repite desde 1 hasta 20, ¿no ve? 1 a 20. El siguiente, que es en 2, se repite de 1 a 20. Y así. Entonces ya nosotros hemos aprendido cómo hacer este tipo de ciclos. Estos ciclos se llaman ciclos anidados. ¿Por qué? Porque hay un ciclo dentro de otro ciclo más grande. ¿No ve? ¿Y cómo se ejecuta? Ya hemos visto cómo se ejecuta, ¿no ve? Paso a paso se ejecuta. El ciclo pequeño, una vez que termine el ciclo pequeño, recién se va a ejecutar una vuelta del ciclo grande. ¿No ve? Empieza el ciclo, se ejecuta todo esto, luego vuelve a recién preguntar la condición. Y así sucesivamente. Ya, tal vez al principio les sea un poco difícil asimilar todo esto. Pero vayan practicando, vuelvan haciendo otros ejemplos. Tal vez pueden hacer el mismo ejemplo, ¿no ve? Pero sin ver el video, o sea, solamente acordándose cómo se hacía. Eso es algo muy bueno de hacer y eso me ayuda mucho a mejorar. Pueden hacer eso. O si no, simplemente pueden practicar los problemas de aquí.
En este caso tenemos que imprimir la tabla del 0 al 12. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cuál es lo que define la tabla? Esto, ¿no ven? Entonces aquí lo pongo 0. Esto define mi inicio. Como yo quiero hacer del 0 al 12, tendría que ser esto, ¿no ven? Sí, exacto. Si yo quiero mostrar para cada uno de los valores del 0 al 12, entonces esto lo pongo en 0 y esto en 12. Es como decir que esto sea mi inicio y esto sea mi final. Veamos. Ahora sí, ¿no ves? La tabla primero nos muestra la tabla del 0, luego la del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Perfecto, está bien, funciona. Como les decía, pueden seguir practicando los problemas de aquí. Aquí también hay un desafío, como dicen aquí, que dice que nosotros creemos un programa que por pantalla nos muestre esta tabla de aquí. Si ustedes se fijan, esta es la tabla de multiplicar, ¿no ve? Este es nuestro primer número y este es nuestro segundo número. Si yo quiero saber cuánto es 6 por 4, entonces me voy aquí 6 por 4, 24. 9 por 7, entonces voy aquí 7, voy hasta la fila del 9. 9 por 7 es 63. Esto dice que lo pueden aplicar como un ejercicio un poco más fuerte. O sea, cuando ya entiendan cómo hacer esto, ¿no ve? Pueden practicar e intentar hacer este problema de aquí. Y si logran hacer este problema o si practican cómo hacer este problema, entonces estos son ya casi como problemas de examen, por así decirlo. Y eso, hasta esto creo que es un poco más difícil que los problemas que entran en examen comúnmente. Un poquito más difícil. Pero si saben hacer esto, entonces el problema de los exámenes les va a parecer normal, o sea, les va a ser fácil para ustedes. Entonces es buena idea seguir practicando. Y bueno, la siguiente clase vamos a seguir practicando con un problema más utilizando el while. Y luego vamos a pasar a otro ciclo que es el for. Pero si ustedes han entendido cómo funciona el while, ¿no ve? Cómo funcionan los incrementos, las condiciones. El for es lo mismo, exactamente lo mismo, solamente que aquí le vamos a poner for y vamos a añadir alguna que otra instrucción. Pero si han entendido esto, cualquier cosa que ustedes vean que tenga ciclos, ya van a poder hacer, sin ningún problema. Solamente entiendan esto, o sea, vean cómo se ejecutan los ciclos, practiquen, hagan otros problemas, hagan experimentos ustedes. Siempre es bueno eso. ¿Y a qué me refiero con hacer experimentos? Es que ustedes, por así decirlo, tengan una idea. Que digan, yo quiero que me muestres los números desde el menos 10 hasta el 100 por pantalla. Entonces, ¿cómo tengo que hacer eso? Entonces, ustedes prueban así. ¿Qué variables tengo que modificar? ¿Cómo tienen que ser mis incrementos? Y todo eso. Ustedes ya vean eso. O cómo quiero, o cómo le hago para imprimir los números desde el 100 hasta el 1. O sea, que primero me muestre el 100, luego el 99, luego el 98 y así, hasta el 1. ¿Cómo puedo hacer eso? Entonces ustedes igual practiquen así, hagan experimentos, vean. Si es que se les cuelga su programa, vean por qué se les cuelga. ¿No ves? Si es que algo no funciona bien, vean por qué no funciona bien haciendo el prueba de escritorio. Poco a poco. Aquí obviamente yo he utilizado muy poquita información, ¿no ves? Ustedes pueden utilizar más información. No pueden borrar lo que han escrito y pueden escribir abajo lo que se está modificando. Eso también es algo bueno. En vez de borrarlo y escribirlo encima, ustedes solamente lo escriben abajo, abajito de esto. Por ejemplo, si CNT luego vale 14, entonces lo escribiría así. Ya no lo borro lo que está ahí, sino solamente escribo cuál es su nuevo valor abajito. Lo pueden hacer también así, no hay ningún problema. Si lo hacen así, se van a dar cuenta de cómo van variando los valores de CNT y de CNT2. Pueden hacer así, no hay ningún problema. O sea, practiquen de la forma en la que ustedes puedan entender. Y siempre se entiende haciendo esfuerzo, o sea, practicando.
Comúnmente no va a ser cosa de 5 minutitos y luego ya va a estar. A veces toma un poco más de tiempo, pero la clave es aprender. Y les tiene que tomar lo que les tiene que tomar. Si les va a tomar una hora, entonces practiquen una hora. Si les toma poquito tiempo y ya están seguros de que han entendido bien, entonces, bueno, practiquen el ejercicio de desafío o practiquen los siguientes y no tendrían que tener ningún problema. Si tienen algún problema, entonces significa que tienen que volver a repasar de nuevo, así para practicar bien. Yo les digo esto, chicos, o sea, la cosa tal vez un poquito más complicada de toda la materia es esto de los ciclos. Si dominan ciclos, después lo demás ya no les va a ser difícil, para nada. Porque a partir de aquí vamos a utilizar ciclos en los demás temas. Así que es obligatorio que ustedes también entiendan y comprendan cómo funcionan los ciclos. Bueno, chicos, esa sería la clase de hoy. Cualquier duda me escriben nomás por WhatsApp y nos veríamos la siguiente semana ya continuando con los ciclos. Adiós.